Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Gustavo Vanescayan, quien le habla de salud, le agradece una vez más. Junto nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al director designado de Inteligencia Estratégica del Estado, doctor Álvaro Garcés. Gracias por estar en Quién es Quién. Mucho gusto, encantado. Hay que hacer un poquito de docencia con su cargo. Es un cargo que tiene un año apenas en Uruguay. Todavía no tiene presupuesto propio, están viviendo de prestado ahí en presidencia. Y la gente sabe que hay inteligencia en materia de seguridad. Normalmente lo vincula a la policía o al ejército, básicamente, donde ve la inteligencia. Pero ¿qué es esto de que haya un director de inteligencia estratégica del Estado? Traducido en sencillo para la gente. En 2005, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, se inició un proceso hacia la coordinación de los servicios de inteligencia. En la ley de presupuesto, la 17.930, un artículo, uno solo, el 59, previó la creación del cargo de coordinador de los servicios de inteligencia del Estado, sin determinar ninguna otra característica del marco jurídico de su actividad. El cargo no se proveyó en ese primer periodo, sí se hizo en el gobierno de Mujica, quien designó a Augusto Gregori como primer coordinador, quien se desempeñó hasta 2013, fue sucedido por el ex comandante de la Fuerza Aérea, José Bonilla, quien a su vez fue sucedido por otro ex comandante, actual director, Washington Martínez. Entonces, lo que ha recorrido el Uruguay en estos últimos años es un proceso y un esfuerzo por tratar de articular la comunidad de inteligencia que ha estado históricamente repartida entre la inteligencia policial, militar, económica, cancillería, caminando hacia lo lógico, es decir, hacia la articulación de una cuestión que es absolutamente vital para el Estado, ya no para el gobierno de turno, sino para el Estado como tal, porque es imprescindible hacer inteligencia y contrainteligencia para tomar las decisiones en tiempo, en forma y con todos los elementos al alcance. O sea, ustedes trabajan en la prevención, básicamente. Se podría decir mucho sí, en la medida en que se advierten las amenazas se puede hablar de prevención. Para ustedes el tema es que no ocurran cosas. Bueno, o sea, prevenir para que no ocurran algunas cosas. En términos meteorológicos, saber cuándo va a llover antes que aparezcan las nubes, como muchas veces porque después que llovió quedó mojado. Y cuando están las nubes ya probablemente sea tarde. Entonces hay que tomar las decisiones oportunas, a tiempo y sobre todo en tiempo real. Ese es el gran desafío. Y lo que ha pedido el presidente electo es, me ha encomendado la tarea de rediseñar ese esquema de inteligencia. Rediseñar puede ser al alza o a la baja. Naturalmente que aquí se trata de un fortalecimiento. Ese es el objetivo y en eso vamos a trabajar con mucho gusto. Usted se va a estar comunicando con el ministro del Interior, con el ministro de Defensa, con el ministro de Relaciones Exteriores, con la ministra de Economía, para coordinar información y ver dónde hay eventuales riesgos o cosas que están ocurriendo que no deberían de ocurrir. Exacto. Con ellos, con los 4 ministros nombrados y con todas las oficinas del Estado que manejen información de inteligencia. Naturalmente que básicamente son esos 4 pilares. ¿Usted es el gran hermano del Estado entonces? Para decirlo en términos futbolísticos, el Juan Román, es decir, el enganche, el coordinador. Pero ese gran hermano, todo lo ve, todo lo sabe. Debería saberlo, debería analizarlo, verlo, procesarlo y sobre todo compartir a tiempo. Porque además no se trata solamente de saber para volcar información bruta. Lo que hay que hacer es analizar muy bien, procesar, recopilar, y esa es la tarea, la esencia de la tarea de inteligencia. Hace pocos días se desbarató un intento de organizar o de llevar adelante el primer comando capital, una organización delictiva muy importante que logró la policía desbaratar. ¿La inteligencia pasa por enfrentar este tipo de modalidad de crimen que tiene mucho más efecto que el mero rapiñero que andaba por la calle? ¿Eso implica informantes? ¿Eso implica infiltrados? El presidente electo lo ha dicho, nosotros también a lo largo de la campaña, que la inteligencia es clave. Es más, ustedes recordarán la fórmula de 80% de inteligencia, 20% de músculo, lo cual aplica directamente al combate al crimen organizado, sin duda. Respecto a la utilización de agentes encubiertos, etcétera, eso está minuciosamente reglamentado en la ley. Pues usted va a recurrir a eso. Vamos a utilizar todos los recursos que estén dentro de la ley, inclusive sin renunciar a ninguno, con el límite máximo que la propia ley establece. No se olvide que al informante le van a pagar. La inteligencia se nutre de fuentes abiertas y fuentes cerradas. El informante que se le paga, por ejemplo, es un delincuente que se le paga para que informe. Eso, en todo caso, tener delincuentes que son informantes es un arma de doble filo. Se usa en el mundo. Se usa en el mundo, desde luego. ¿Usted no lo haría? Yo lo que voy a utilizar todos los recursos que prevé la ley, con la ponderación. Eso habrá que verlo. No lo descarta. Ni lo descarto ni lo confirmo. En todo caso, creo que hay que mirar renglón por renglón la ley. Yo lo he hecho con mucho detalle.
particularmente en estos últimos días, y diría que es una ley que es perfectible, que tiene algunos aspectos que se podrían... ¿Qué herramienta le falta? Yo creo que habría que prever ampliar algún verbo, en todo ¿Por caso. ejemplo? No, preferiría no hacer anuncios en ese sentido, porque todavía es algo muy ¿Pero incipiente. verbo para lograr qué? Para lograr la mayor efectividad de la tarea, diría que tenemos que buscar, a veces donde se habla de coordinación, sería muy bueno pensar en articulación, hay un leve matiz, pero reitero, no estoy haciendo acá anuncios de lo que será el cambio de la letra de la ley. Sí entiendo que hay 3 o 4 modificaciones muy específicas sin tocar la arquitectura general de una norma que es correcta, que está bien, que pudo haber sido mejor, pero bueno, lo mejor es enemigo de lo bueno. Infiltrado sí, va a usar. Fuentes cerradas, en todo caso, yo prefiero hablar de fuentes cerradas. Bueno, para que la gente entienda. Bueno, es sí, un infiltrado. Es una persona... O sea, es alguien del Estado que se mete en la organización. Es alguien que bajo la supervisión estricta del director de inteligencia o de la inteligencia correspondiente, el Estado emplea reservando su identidad. Es eso, ese es el planteo Está correcto. Contratado por el Estado para eso. Contratado por el Estado bajo un régimen de reserva y teniendo en claro, además, que la información que maneja la Secretaría de Inteligencia Estratégica es reservada legalmente, a priori es reservada. Esa es la regla, y la excepción está dada por la posibilidad del levantamiento de la reserva mediante una decisión ¿Usted judicial. es como el FBI o la CIA, entonces? No, bueno... Una mezcla de las dos. Ni una ni otra, porque esto tiene un componente uruguayo muy interesante. Es decir, nosotros vamos a tener intercambio, como ya existe, con los países vecinos, con agencias de inteligencia de otros países que no son... Sí, así. Yo no descarto a priori ninguna posibilidad de cooperación. En un mundo que tiene desafíos globales y regionales hay que estar muy abierto a todos. Si coopera se le meten en la información de Uruguay, que le va a venir bastante bien. No. Una cosa es cooperar y otra cosa es bajar las cartas. Esto es una partida de naipes donde usted tiene sus cartas, yo tengo las mías y podemos jugar limpiamente, pero cada uno tiene sus cartas. Ese infiltrado que usted coloca y le paga, reporta solo a usted. Sí, pero no lo conoce más nadie que no sea el director. Reitero, me remito a la letra de la ley donde se establece que la información es reservada, que se puede levantar la reserva por decisión judicial, que el término máximo de clasificación... ¿Pero quién conoce la identidad del infiltrado? ¿Solo usted? El término máximo es de 25 años, y si en algún momento es necesario levantar la reserva, se levanta la reserva respecto de la información, pero no respecto de la identidad de la fuente. O sea, esa persona, porque nadie sabe quién es. Y así lo establece la ley Solo como una usted. garantía, naturalmente. Ni un juez puede saber quién es esa persona. A la justicia se le debe proveer toda la información. Menos el nombre. El nombre no, porque se preserva la fuente, como se hace en el mundo y como establece la ley uruguaya. O sea, él viene ese informante, habla con usted, le pasa toda la información y usted dice, tengo esta información. De acuerdo. Si por alguna necesidad debidamente justificada la justicia requiere que se comparta algo de esa información o toda esa información, en la medida en que haya una resolución judicial, lo resuelto se debe cumplir, ¿no? Eso es cosa juzgada. Si esa persona... Pero, aún así, aún en ese escenario hay que preservar la identidad de la fuente cerrada, y hay además, por otra parte, que lo prevé la ley, un núcleo esencial de información cuya amplitud se aprecia en una decisión que es discrecional, pero que queda siempre a cubierto porque, reitero, es una información esencial para los fines de la seguridad del Estado. Si esa persona es descubierta, ¿usted se encargaría hasta de cambiarle el nombre para poder garantizar su seguridad o su salida o algo? Como país nos estamos yendo muy adelante. Pero un informante es una persona que está jugando a alto nivel de la delincuencia. A una fuente hay que cuidarla. Fuente abierta, fuente cerrada. A las fuentes hay que cuidarlas, hay que tratarlas bien. Sobre todo cuando hacen una buena tarea. ¿Le genera miedo esto? ¿Cargo? No. Si hablamos de sensación subjetiva, es un gran desafío. Es una sensación ¿No asustas por su familia, por su entorno? Miedo no. Manejando tanta información, metiéndose en la entraña del crimen muchas veces. A nivel subjetivo siento algo que lo atravesé una vez, que fue a los 36 años, cuando estaba la posibilidad de ser comisionado parlamentario. En aquel momento era una institución absolutamente inédita, nueva, estaba en la letra de la ley, pero no existía en la práctica. Y eso fue un desafío interesantísimo. Es decir, trabajar en un área que me gusta muchísimo, que además había trabajado antes como lo penitenciario, y hacerlo desde cero, construir institucionalidad, es un desafío apasionante. Ahora, por el otro lado. A los 52 años, habiendo transcurrido
trecho interesante de la vida y con algo más de experiencia, vuelvo a sentir el mismo desafío. Naturalmente, desde luego, que no somos temerarios. El temerario es aquel que no le hace caso a ninguna advertencia. Y alguien responsable tiene que estar muy atento a las señales. De allí a tener miedo paralizante, desde ya le aseguro. Si va a tomar medidas de seguridad sobre su personalidad y de su familia. Las medidas de seguridad que por protocolo correspondan. Aquí hay que cuidar al presidente, hay que cuidar a la institucionalidad y desde luego que eso implica tomar medidas de seguridad. Y está pronto para recibir amenazas y todo lo que aparezca. Sería una ingenuidad no tomar medidas de seguridad, sería una irresponsabilidad no hacerlo. Nosotros, si algo no somos, es irresponsables. ¿Le invito a una pausa? Encantado. Continuamos a partir de la misma ¿Quién es quién? Con el doctor Álvaro Garcés, director designado de Inteligencia Estratégica del Estado. Recordándole, como siempre, horario principal de emisión de ¿Quién es quién? Jueves 22:30 horas y repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 11 de la mañana en TNU. Pausa y continuamos en ¿Quién es quién?